El niño, desde pequeño, aprendió a usar el arma. Era un gran espadachín. Su papá era una persona profundamente dura con él. Le enseñaba a usar la espada. Y cada vez que fallaba, desde chiquito, y el niño se agachaba, el papá enojado le decía y lo regañaba: "Un Loyola nunca agacha la cabeza". Y el papá era durísimo con él. Y el niño se equivocaba y se agachaba, y el papá, ¿qué le decía? El joven creció y se hizo capitán. Y se enamoró. Tuvo un amor platónico. Ella lo veía y se sentía en las nubes. Él la veía y juró protegerla siempre, cuidarla siempre, como buen caballero. Pero era inalcanzable para él. Era la princesa. Cuando los franceses invadieron el reino, el primero en ir a defender a su princesa y al reino fue Ignacio. Y con su espada detenía a los franceses. Donde estaba Ignacio era imposible ingresar. Él era como un ejército que detenía a todos. Los franceses se dieron cuenta que no era posible entrar y vencer a ese joven caballero. Su tenacidad era gigantesca, su voluntad enorme. El capitán francés se dio cuenta que solo había una forma de vencer a ese capitán español. Tomaron un cañón, lo dirigieron a Ignacio, dispararon el cañón no lo mató, pero sí le destrozó la pierna, quedó inconsciente. Solo así los franceses pudieron vencer a Ignacio. Cuando toman la ciudad los franceses y capturan a Ignacio, el capitán francés le hace honores. Y en vez de encarcelarlo, lo manda a que lo cuiden con su familia. Habían quedado admirados de la voluntad férrea de ese joven capitán. Cuando despierta y está en su casa, en casa de su familia, lo cuida una parienta. Le avisan que la bala de cañón le ha destrozado la pierna y que la va a tener contraída toda la vida. Ignacio, que es un hombre soberbio, dice: yo no puedo estar así. ¿Qué hay que hacer para que mi pierna funcione de nuevo? Que se está destrozada. Habría que romperla en varias partes. Luego, poner un sobrepeso, poner una pesa que la jalara durante meses. No podrías moverte, tendrías que estar en cama con ese peso. Romper, no había anestesia. La pierna sería dolorosísima y además no estaríamos seguros que funcionara. ¿Qué dijo Ignacio? Rómpala. Cuando rompieron las
en varias partes la pierna de Ignacio. El dolor debió haber sido tremendo. Ignacio hacía gestos, pero no gritó. Y efectivamente, durante meses, para jalar la pierna, tuvo un contrapeso y estuvo en cama muchísimo tiempo solo inquieto. De todos modos, siempre caminó chueco, pero la pierna se estiró. Durante la recuperación, no había televisión en esa época, no había Netflix para estarle cambiando y viendo series. Él nunca se quejó del dolor, pero sí se quejaba de algo. Se aburría. Se aburría inmensamente de estar en cama. Hasta que les dijo, él apenas sabía leer. Le enseñaron muy bien a usar la espada. Dijo, tráiganme algún libro de caballería. Quiero leer las grandes aventuras. Y su familia, ella, le dijo, aquí no tenemos esos libros. Pero tenemos 3 libritos. Y se los llevó. Eran vidas de santos. Ignacio dijo, todo menos esto. Eran 3 libros. La vida de San Francisco de Asís, la vida de Santo Domingo de Guzmán y un libro que se llama Año Cristiano. El Año Cristiano son libritos que traen pequeñas biografías y reflexiones para cada día del año. El aburrimiento lo mataba. Y aún contra su voluntad, que era tan férrea, tomó en la vida de San Francisco. Ignacio tenía una imaginación deslumbrante. Y cuando leía, imaginaba todo. Eso va a ser muy importante. Imaginaba todo, todo, todo. Y entonces se quedó apasionado por la vida de Francisco. Cerró el libro y dijo, si Francisco pudo ser santo, yo también. Tomó el libro de Santo Domingo y dijo, si Domingo pudo ser santo, yo también. Y al curarse y empezar a caminar, tomó una resolución. Agarró sus armas, se fue a Cataluña, subió el santuario de la Virgen de Montserrat y ahí, velando sus armas, como hacían los caballeros para armarse, velando sus armas, se entregó a la Virgen y se volvió un peregrino. Se fue a Manresa, una cueva, y ahí le rezaba a la Virgen y empezaba a predicar. Y después, entusiasmado, se fue a Tierra Santa de peregrino y estaba decidido a convertir a todos en Tierra Santa. Y ahí los franciscanos dijeron, tienes mucho espíritu, pero necesitas prepararte. Pero yo no necesito prepararme, ve a estudiar. Pero y los franciscanos, como en esa época ellos dirigían Tierra Santa, todavía tenían un decreto del Papa que podían excomulgar a quienes no los obedecieran. Le dijeron, regresa, aquí no es tu lugar. Le enseñaron la bula del Papa e Ignacio obedeció. A regañadientes regresó. Fue con el Papa, le expuso, y el Papa, entusiasmado de escucharlo, le dijo, tienes que estudiar. Él, en Manresa, había empezado a escribir un librito, toda su experiencia
de cómo se había, todo lo que había vivido en su interior. Él, en Manresa, tuvo experiencias de oración profundísimas. El librito se llama Los ejercicios espirituales. Un libro maravilloso de espiritualidad cristiana. En Manresa cuenta otro libro que le escribió, su autobiografía. El diablo se le acercó decididamente y le dijo: Francisco, tú, y se echaba a reír del diablo. Domingo, tú, y se echaba a reír del diablo. ¿Cómo crees que vas a ser un nuevo Francisco, un nuevo Domingo? ¿Que no te acuerdas? Esa batalla heroica donde soberbio mataste a tanta gente. ¿Cómo crees que puedes ser santo si eres un asesino? Si tienes sangre en tus manos, si has sido soberbio, si has odiado tanto. La desesperanza entró en el corazón de Ignacio. Él le va a llamar desolación. La desolación invadió su corazón. Y entonces estuvo a punto de suicidarse. Y cuando se iba a suicidar, escuchó una voz que decía: agachado. Porque además todo eso él imaginaba que se lo decía Jesús. Y agachado, estuvo a punto de suicidarse cuando oyó una voz en su corazón que le decía: los Loyola nunca agachan la cabeza. Nunca agachan la cabeza. Levantó la cabeza y se dio cuenta que la desolación no eran palabras de Dios. Se dio cuenta que era él, demonio que lo engañaba. Y cambió su vida. Después de haber peregrinado, de haber visitado al Papa, de haber experimentado tantas cosas, de decidirse por la vida, de haber vencido la tentación del suicidio. Imagínense llegar hasta la tentación del suicidio. Ignacio se va a la Universidad de París. Bueno, primero solo sabía leer. Y entonces, ¿a dónde van los que no saben leer? Solo saben leer. A la escuela. Y no había escuelas para adultos. Se fue a sentar con los niños. Aquel que era tan soberbio se metió en la escuela y los niños decían: ¿y este señor qué hace aquí? Que además camina raro, y se burlaban de él. Y él se sentaba y decía: para la mayor gloria de Dios. ¿Cómo decía? Para la mayor gloria de Dios. Para la mayor gloria de Dios. Y ese va a ser su lema de su vida: para mayor gloria de Dios. Se puso a estudiar entre niños y después se fue a la universidad. Después se fue a la universidad más prestigiosa de su época, una universidad que había fundado un santo, San Luis Rey, la Sorbona, en París, la universidad más importante de su época. Y ahí estudió. ¿Y saben por qué es la universidad más importante de su época? Porque él después fundó las universidades más importantes del mundo. Por eso, antes de él, las universidades más importantes eran las Sorbona. Después de él, las que él fundó. Y entonces en la Sorbona empezó a aprender, llenarse. Y entre sus compañeros hubo 6 maravillosos jóvenes. Entre ellos, Francisco Javier y otros
que están en los altares. Los primeros jesuitas viven los ejercicios espirituales y fundan la congregación de los jesuitas, no sin dificultades. Había gente que decía, ese libro no sirve, ese libro es contrario a la fe. Y el Papa lo defiende. Le pide al Papa ir a evangelizar Tierra Santa. El Papa sonríe y le dice, ¿que no aprendiste que ese no es tu lugar? Allá están los franciscanos. Déjalos trabajar a ellos allá. Hay todo el mundo que evangelizar. Y quiero, obviamente, ese grupo, él y los primeros jesuitas, todos eran de ambiente académico, todos habían estudiado en la universidad, todos eran gente extremadamente preparada. Y le dijo, tu trabajo es otro. Europa estaba siendo azotada por los protestantes. Parecía que la iglesia se iba a acabar. Los protestantes eran gente que leía mucho y que estaba debatiendo contra la iglesia, y la iglesia parecía que se iba a caer. Pronto hubo muchos sacerdotes bien formados por Ignacio y mandó a los primeros 20 jesuitas a Inglaterra, hombres extremadamente preparados. Allá ya eran protestantes. Cuando escucharon los protestantes a los jesuitas, se quedaron asustados. No tenían argumentos contra los jesuitas. ¿Qué hicieron con los 20 jesuitas? Los mataron. En vida de Ignacio le tocó verlos regresar en mártires a sus discípulos. Mandó a Francisco Javier a evangelizar, y Francisco Javier tomó un barco, llegó a Portugal, de Portugal rodeó toda África, de África llegó a la India, en la India evangelizó, de la India escuchó de las islas que había en Asia, y se fue a los archipiélagos, y en esos archipiélagos escuchó de un lugar que se llamaba Japón, y llegó a sembrar la semilla de la fe en Japón, y de ahí a China. Morirá en la entrada, pero después los jesuitas entrarán a China a evangelizar. E indirectamente formarán toda la iglesia que fuera de Filipinas hay en Asia, directa e indirectamente. Después, el Papa, muy preocupado por la situación del protestantismo, le pide a sus mejores sacerdotes a Ignacio. ¿Para qué? Para dirigir el más grande esfuerzo de la iglesia contra los protestantes, la contrarreforma. Los jesuitas dirigieron intelectualmente el Concilio de Trento, que fue el instrumento con que la iglesia detuvo el protestantismo. Los jesuitas fueron quienes dirigieron y asesoraron a los obispos del mundo para detener la ola protestante. Ignacio también le pidió algo el Papa, que enseñara aquello como educaba él a sus sacerdotes, la estructura con que educaba intelectualmente a los jesuitas. Esa estructura se llama ratio. Todos
los sacerdotes del mundo estudiamos la ratio, es decir, es la estructura de los estudios de los sacerdotes, que la inventó San Ignacio. Y la historia de San Ignacio cambiará el mundo, cambiará la iglesia, evangelizará por todas partes los jesuitas. Hoy los jesuitas es la congregación masculina más grande del mundo. Serían los franciscanos, pero los franciscanos están divididos, capuchinos, etc. La congregación más grande es la de los jesuitas. Y empezaron a fundar universidades. Y él fundó, Ignacio, una universidad que en su época se llamaba el Colegio Romano. Y hoy se llama la Universidad Gregoriana. Cuando tú preguntas cuál es la universidad que más papas y obispos, cardenales, ha dado la iglesia, a la iglesia es la Universidad Gregoriana. Sin duda, es la escuela donde más papas han estudiado, más cardenales y más obispos. Ignacio entonces y sus discípulos cambiarán no solo la historia, en todas partes transformaron el mundo. Nosotros la arquitectura la transformaron. Vayan, tarea, cuando puedan vayan a Tepozotlán. Y allá hay una iglesia preciosa por fuera, pero por dentro exquisita. Era un seminario de los jesuitas. ¿Cuál es la iglesia más refinada del centro de la Ciudad de México por dentro? La más exquisita. ¿Alguien sabe cuál es? Es la iglesia que se llama La Profesa. No la dirigen los jesuitas, porque los jesuitas fueron expulsados. La dirigen los padres del oratorio. ¿Y cuál fue la decisión de los padres del oratorio cuando expulsan a los jesuitas y le entregan esa iglesia? Cuidarla y dejarla como la dejaron los jesuitas. Por eso es tan hermosa. Pero en todo el mundo cambiaron la historia. Fundaron una cantidad gigantesca de universidades. Tienen más de 200 universidades en el mundo. Por ejemplo, en México tenemos la Ibero, una de las más importantes universidades de México. Pero en Estados Unidos tienen Loyola y Georgetown, dos de las universidades más importantes de todo el mundo, entre las 10 universidades más importantes del mundo. En Japón, fueron a evangelizar Japón, ¿se acuerdan? Tienen la universidad más importante de Japón, Sofía. Decíamos que en Roma tienen la universidad más importante de Roma, la Gregoriana. Pero no solo eso, cuando en la historia quisieron reevaluar cómo estaba el calendario, le encomendaron a los jesuitas revisar el calendario. El calendario gregoriano fue reestructurado por los jesuitas. Y la astronomía, y muchísimas cosas, son científicos, son hombres. Y la última gran flor que ha dado la espiritualidad de Ignacio, ¿cómo se llama? Francisco. Nuestro Papa es un jesuita. Y cuando quedamos maravillados por todo lo que hace Francisco, la gente dice, ¿pero por qué hace esto? ¿Cómo hace esto? Ese carisma. Yo les puedo responder una cosa muy sencilla.
Todo lo que nos sorprende de Francisco es que es jesuita. Todas las actitudes, todo lo que vemos que nos sorprende de Francisco es la forma de vivir de los jesuitas. Hoy entonces celebramos a un gran santo, a un hombre que ha enseñado muchísimo a la iglesia y sobre todo están las obras materiales, pero la gran obra espiritual. Desde Ignacio, la iglesia entiende cómo es un retiro. Todo retiro espiritual tiene en su ADN por dentro a los ejercicios ignacianos. Todos los retiros que brinda la iglesia, directa o indirectamente, están inspirados en ese libro. Demos gracias a Dios porque sí fue otro Francisco, sí fue otro domingo. En muchas iglesias en México llegamos y vemos escudos. Vemos el escudo de los dominicos y el escudo de los franciscanos. Y junto a ellos vemos el escudo de un sol que tiene 3 letras, IHS, la abreviación del nombre de Jesús en griego. Y abajo dice, para la mayor gloria de Dios. Nos ponemos en pie.